DIPLAN, el poder contar con la presencia de todos ustedes para tener una pequeña reunión técnica virtual cuyo objetivo es brindar las orientaciones correctas para el llenado de la ficha del recojo de información de infraestructura educativa que elabora año a año DIPLAN y las cuales ustedes también tienen conocimiento porque en anteriores ocasiones, digamos, la han llenado o han participado en el llenado y la idea es que se continúe con ese trabajo, pero digamos, dando algunas otras orientaciones que quizás ustedes en anteriores ocasiones no lo han podido tener o que teniéndolas de repente se ha complicado en algún aspecto, ¿no? Entonces, cabe precisar que esta ficha para el recojo de información de infraestructura educativa se encuentra registrada en el sistema de información que también maneja DIPLAN, ¿no? Entonces, antes de empezar con la presentación, ¿no? Bueno, en principio agradecerle a DIPLAN la presencia y también el hecho de poder apoyar a los pedagógicos para poder dar las orientaciones, pero también quería aprovechar unos minutos para recalcar un tema. Al corte del cierre de diciembre 2021, se tienen 11 instituciones pedagógicas que no han completado la información de esta ficha, digamos, de recojo. Aquí, por favor, precisarles que es muy importante encontrar con esta ficha actualizada sobre el estado de la infraestructura, porque de esa manera la Dirección General de Infraestructura del MINEDU va a poder realizar una evaluación correcta del estatus de cada una de las instituciones pedagógicas. Y en algunos casos también sirve como priorización para poder realizar algunas intervenciones que desde el MINEDU se tengan planificadas. Entonces, sí, les agradecería y los exhorto a poder completar esta ficha y en caso cuenten con algún inconveniente para el llenado de la misma, este es el momento oportuno y el espacio para poder hacerlo. Nuevamente agradezco su participación, su presencia. Esta reunión va a ser grabada y esta grabación la vamos a colocar en el portal de Difoit para que pueda ser de acceso de ustedes en caso algo no esté quedando claro. Del mismo modo cuentan con los contactos de Milagros Lavado, quien hizo la convocatoria, a quien van a poder, digamos, hacerle alguna consulta si es que surgiese posteriormente. Entonces, doy pase a DIPLAN para que pueda iniciar con esa asistencia técnica. Entiendo que esa asistencia técnica la va a iniciar César de DIPLAN para poder así iniciar esta asistencia técnica. Muchas gracias y le doy pase a DIPLAN. Muchas gracias, Milagros. Buenas tardes con todos. Reciban antes que nada un cordial saludo de la doctora Fátima Uriarte Lozada. Ella es directora general de la Dirección de Infraestructura Educativa y de la DIPLAN, ¿no? En efecto, como he mencionado al empezar esta reunión, para nosotros es muy importante poder contar con esta información sobre el estado de la infraestructura educativa de todos los locales educativos, en realidad a nivel nacional, no solamente de los institutos pedagógicos, como es el caso que ahora nos reúne, sino también de otro tipo de locales, tanto de educación básica como de educación técnico-productiva o tecnológica. Pero ¿por qué es importante, no? ¿Por qué es importante contar con esta información? Porque nosotros nos regimos para poder dar atención a la intervención en los locales educativos y nos regimos en dos documentos normativos fundamentalmente. Uno es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa y el otro es el INVIERTP, ¿no? El marco normativo que nos da el INVIERTP a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Y estos dos marcos normativos se complementan en realidad entre sí. ¿Por qué? Porque, por un lado, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa nos da una serie de criterios, que en realidad son tres criterios, ¿no? El criterio de riesgo, de eficiencia y equidad, que combinados entre sí nos dan unos grupos de prioridad para poder
dar una atención, para poder otorgar un orden de prelación, en realidad. Un orden de prelación para la atención de los locales educativos. Esto es lo que nos da el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Y el INVIERTE, sumado a estos criterios, se adicionan otros dos elementos, como son el tema del alineamiento estratégico, ¿no?, a los planes institucionales de cada uno de los sectores, llámese los municipios o gobiernos regionales, y el que contribuye al cierre de brechas. Estos dos elementos, sumados a los criterios del PNIE, nos conducen a, combinados entre sí, a ver la mejor manera de cómo dar una prioridad para la atención de los locales, en este caso tratándose de pedagógicos públicos. Bueno, ¿y esto por qué? Naturalmente es porque no hay la cantidad de recursos suficientes para poder atender a todos los locales, ¿no? El presupuesto público es limitado y necesitamos atender a los locales bajo un criterio bajo un orden de prioridad. Y en este contexto, nosotros, a través de el Ministerio de Educación, a través de la DGE y la DIPLAN, recoge esta información. Y esta información es muy importante para poder otorgar este orden de prioridad, ¿no?, y poder ver el mejor mecanismo de intervención en un local educativo, en este caso, institutos pedagógicos. De esta manera, si no contamos con la información, como lo ha mencionado, por ejemplo, que para el caso de institutos pedagógicos a nivel nacional son 11 institutos de los cuales en realidad no se tiene información, y alrededor de 48, si no me equivoco, cuya información ya data del año 2013, porque el año 2013 se hizo el Censo Nacional de Infraestructura Educativa en coordinación con Interminedo y el INEE, y esa información podría estar ya desfasada, ¿no? Y en algunos casos nosotros, por ejemplo, no podríamos tener una información real o fidedigna del estado actual de esa infraestructura educativa, de ese instituto pedagógico. Entonces, si estamos hablando que a nivel nacional son 104 institutos pedagógicos públicos en los que tenemos mapeado, y de los cuales 48 tienen información del año 2013 y 11 no se tiene información, estamos hablando de un universo de aproximadamente 59 a 60 locales educativos de 104, de los cuales no tenemos información o tenemos información desfasada. Estamos hablando de más de la mitad de los institutos pedagógicos públicos a nivel nacional. Naturalmente, eso para nosotros constituye una restricción bastante significativa porque no hay manera como poder darle o ver mejor el mejor mecanismo de intervención de estos locales educativos. Y a eso estriba esta charla del día de hoy, que esperemos sea fructífera para todos ustedes. Desde ya, nuestro agradecimiento por estar acompañándonos, lo cual de alguna manera ya revela y demuestra el interés, ¿no?, de parte de ustedes por poder dar una mejor atención al interior de los institutos pedagógicos. Sin más, los dejo en la palabra del ingeniero Segundo Miranda, quien se va a encargar de continuar con este taller respecto ya a lo que nos compete, que es el llenado de la ficha del sistema de recojo de información. Gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto volver a reunirme con todas las autoridades, profesores y rectores para hacer la asistencia técnica para llenado de la ficha de recojo de información y poder tener en nuestra base de datos información actualizada del estado de la situacional de la infraestructura de todos nuestros locales educativos a nivel nacional. Vamos a ingresar o ver cómo se hace el ingreso a la ficha de recojo de información a través de la web. Si me permiten, vamos a compartir la pantalla. Nosotros todos vamos a ingresar con el buscador de Google. Vemos acá y vamos a entrar a la plataforma con el buscador de TIGOF.
Yo veo que todos están observando mi pantalla seguramente. Entonces, ahí nos va a salir una serie de alternativas y hacemos clic en plataforma de registro de información, donde automáticamente ya nos lleva a la plataforma para el llenado de la ficha y nos pide un usuario y contraseña de local que vamos a actualizar o vamos a efectuar el registro de la información. Yo tengo acá, aquí nos van a hacer dos opciones. Voy acá a colocar el código de local de este Instituto Superior 344093 y repetimos la contraseña 344093. Hacemos clic en iniciar y automáticamente nos sale ya la pantalla para iniciar el registro. Pero observamos en la parte inferior que sale su ficha ha sido enviada satisfactoriamente. ¿Qué significa? Que ya fue actualizada la ficha y o por el actual director o por el director anterior dentro del periodo del 2018 al 2021, que es el periodo que estamos actualizando la información. En este caso, ya no podemos modificar los elementos de la ficha porque está bloqueada. Ya se da porque está correctamente llenada. Pero de no ser el caso, y cuando nosotros vamos a ingresar al lado izquierdo hay un panel en negro que podemos ver toda la ficha con los 8 anexos que tiene y vamos a ir picando uno por uno. Por ejemplo, yo coloco director y me salen los datos del director que ha llenado la ficha, no del actual, sino del que llenó la ficha o actualizó la ficha. Yo verifico, esto no es relevante para la evaluación, porque como repito, es la persona que ha llenado la información. Solamente deberíamos actualizar la información cuando los elementos estructurales o la infraestructura misma ha sufrido modificaciones últimamente y o no está bien lleno los datos. Por ejemplo, en este caso, yo estoy observando, no sé si me equivoqué, pero dice el área techada 1687 y tiene una sola edificación. ¿Qué cosas son edificaciones? Son los bloques o pabellones que tiene nuestro local. En este caso, aparentemente, hay un solo pabellón de 1687 metros. Me da la impresión de que estuviera mal hecho ahí en el registro, porque son 13 aulas y yo creo que debe haber más pabellones. En este caso, si no es cierta la información, hay que volver a llenar correctamente conforme vamos a efectuar el día de ahora. Vamos a entrar a una ficha que tenga libertad de llenar. Vamos a colocado esta ficha 510-860. 510-860. Y esta sí no tiene la inscripción de su ficha fue enviada, o sea, es una ficha que tiene llenada los datos con censo 2013. Como dijo César, posiblemente esta ficha, esta información está muy desactualizada. Entonces, una vez que hemos ingresado la ficha, vamos a empezar a llenar nuestros datos haciendo clic en el panel izquierdo uno por uno. Yo hago clic en director y me sale posiblemente los nombres de la persona que estuvo llenando, o en todo caso es una información que se jala del escale o estadística del Minedu. Entonces yo verifico si los datos están correctos, voy a colocar guardar para que se vaya grabando y va hasta concluir. Pero si no es correcto, aquí sí me permite cambiar los nombres, el apellido, el número telefónico, todos los datos que me solicitan y pongo guardar. Entonces aquí me pide, por ejemplo, no se guarda porque deben estar los datos completos, me pide colocar el DNI y vamos a, en este caso, vamos a colocar un DNI. Y ese es solamente para
Para la práctica, cualquier DNI, entonces dice, esa información ha sido guardada correctamente. Entonces, luego que he verificado mis datos están correctos, voy a pasar al siguiente punto, ubicación, y me sale la ubicación geográfica de mi local educativo. En este caso dice Amazonas, Chachapoyas, Ugel Chachapoyas, y su dirección ubicación. Verifico que esté correcto los datos, entonces pongo guardar. Y si no fueran correctos, corrijo, también me permite corregir, y nuevamente pongo guardar. Luego, seguimos con el siguiente ítem, que es los códigos modulares. En este caso, como es una entidad superior pedagógica, tiene un solo código modular, porque podría ser una institución de educación básica cualquiera que tiene inicial, primaria, secundaria, entonces va a tener varios códigos modulares. En este caso tiene uno solo, verificamos los datos y aquí vemos que nos falta completar ya cuántos estudiantes tiene por turno, si se han matriculado todos, dice 2018, pero obviamos y consideramos la matrícula del 2021. O si tenemos la del 2022, vamos a actualizar. Pero este dato 2018 no lo podemos cambiar porque es de la base de datos. Ya ha quedado grabado así. Y si tiene capacidad o no nuestro instituto de continuar recibiendo más estudiantes porque tiene suficiente amplitud de aulas. Completamos el dato y nuevamente ponemos guardar. Luego vamos a pasar a la topografía y saneamiento. Entonces, topografía y saneamiento, aquí sí está en blanco, no han llenado, vamos a llenar algunos datos cualquiera, ponemos insertar y nos indica el terreno, predio es el terreno donde se ubica nuestro local educativo. Entonces, nos pregunta la topografía y nos da algunas opciones, si es plano, si es inclinado o si es accidentado. Vamos a colocar que es plano. Y si tiene saneamiento físico legal. ¿Qué significa que tiene saneamiento físico legal? Que está registrado en la SUNAR o registros públicos. Si tenemos el certificado de registro, ponemos sí y nos va a pedir llenar esos datos, el área y el número de la partida registral. Si no tenemos los datos o no sabemos si está saneado o no, o si no está saneado, simplemente colocamos no y ya no vamos a tener que llenar esa parte. En el área hay que tener cuidado de no poner metros cuadrados, solamente el número. En este caso, vamos a poner 3215, por decir, y no ponemos metros cuadrados ni colocamos coma, porque si no vamos a evitar o no va a poder grabarse la información. Una vez que hemos colocado estos datos, vamos a poner guardar y recién en este caso nos permite pasar al punto 4, que es elementos estructurales. Previamente llenamos vulnerabilidad, vemos que está en blanco. Son situaciones que han ocurrido en local educativo en cuanto a si ha sufrido daños por eventos naturales, por fenómenos del Niño, sismo, hay que llenar todos. No. Y si hubiera en caso de lluvias, sí, ha sufrido daños, nos pregunta el año en cualquiera de los eventos y tenemos que poner el año y para que pueda continuarse, si no, no nos va a permitir. Entonces llenamos todos los valores que son correctos y si cuenta con un informe de INDECE o Defensa Civil. Si cuenta con un informe, colocamos sí y nos pide el número del informe. Si no tenemos informes de INDECE o Defensa Civil, colocamos no y simplemente ponemos guardar. Pero si hemos puesto sí, hay que recordar, como dice acá, cargar en el anexo 3, en la sección 8 anexos, este informe que hemos descrito. En caso de decir no, no hay problema, no requiere cargarse nada. Ponemos guardar y va a pasar ahora sí a elementos estructurales. Nos pide seleccionar el predio, que es el terreno. Un terreno tenemos. Y aquí sí hay que llenar todas las edificaciones o pabellones o bloques, como le llamáramos, de todo el local educativo. Ponemos añadir y por defecto nos sale edificación 1
y nos pide el área techada del primer piso, que es el largo por ancho del área techada de la construcción. Cantidad de pisos, en este caso se refiere al número de niveles, primero, segundo, tercer piso. Si tiene uno solo, cantidad de pisos ponemos 1, ahí vamos a ir llenando porque si no, no nos va a aceptar. Un área techada vamos a poner 300 metros cuadrados, cantidad de pisos 2, cantidad de aulas 4. En este aulas se refiere no solamente a las aulas, sino también los ambientes, todos los ambientes que tengamos en este bloque. Puede ser un bloque administrativo que no hay aulas, pero sí determinamos el número de ambientes. Por defecto se ha quedado como aulas, pero corresponde al número de ambientes de la edificación. Luego nos pide el ejecutor, hacemos clic y nos da alternativas. ¿Quién lo construyó? El gobierno nacional, el gobierno local, APAFA, vamos a poner APAFA. ¿Y en qué año? ¿En qué año lo construyeron? Pues en 1998, qué sé yo. Y luego nos pide el sistema predominante. ¿De qué cosa es la edificación o construcción? Nos da pórticos de concreto armado o muros de albañería, albañería confinada, estructura de acero, madera y varias alternativas. ¿Qué significa pórticos de concreto armado? Son las edificaciones ya más modernas, donde primero construimos las columnas, luego los muros para hacer el edificio. Y albañería confinada o armada es al contrario. Primero construimos los muros y luego hacemos las columnas como amarre, que te llaman los constructores. O también puede ser de acero, madera, adobe. Vamos a colocar en este caso adobe. Y nos pregunta si todos los ambientes tienen el mismo material. Colocamos sí. Si tiene canaletas aéreas o bajadas pluviales, se refiere al recojo de la lluvia en el techo para bajarlo por un tubo o un canal hacia el piso y no cae directamente a la vereda. Normalmente las construcciones nuevas sí tienen, o casi todas tienen su canaleta, y nos preguntan en qué estado de conservación está. Entonces, picamos, ponemos un deterioro parcial o colapso o sin daños. Luego, si tiene red interna de agua, se refiere al pabellón o bloque que estamos describiendo. Entonces, algunas solamente son aulas, entonces no tiene agua. El agua estará en los pabellones donde están los servicios higiénicos posiblemente. Entonces colocamos no, desagüe no. Instalaciones eléctricas sí. Y nos pregunta cómo están nuestras instalaciones eléctricas. Si tienen circuito canalizado, o sea que no se ven los alambres, están empotrados en la pared con el revestimiento. Entonces sí, ponemos canalizado, y si no, al contrario, ponemos no canalizado. Nos pregunta si tiene tablero de distribución. Son las llaves de cuchilla que llamamos normalmente, que sirven para los diferentes circuitos que tenemos de luz o tomacorrientes. Nos pregunta si tenemos gabinete de protección. Es la caja metálica o de madera donde está el tablero de distribución o las llaves de cuchilla. Normalmente todos tenemos estos gabinetes para protección de las llaves. Y si tiene puesta a tierra. Puesta a tierra es un tercer conductor de protección para las personas que utilizamos el servicio eléctrico, que normalmente las construcciones modernas o actuales todas tienen servicio de puesta a tierra. Anteriormente no teníamos puesta a tierra, entonces si no tiene, ponemos no. Y no pregunta si tiene rampas. Rampas es para uso de las sillas ruedas que pueden ingresar al aula. Si tiene, ponemos sí, y si no, ponemos no. Y si tiene todo el edificio, inclusive el segundo piso, para poder con acceso para las rampas, para las sillas de rueda, ponemos no. Tenemos que llenar todos los datos porque si no, no va a cerrar el acápite, y ponemos guardar. Entonces ya está. Entonces dice seguir editando edificaciones. O sea, vamos a hacer otra edificación. Ponemos añadir y nos aparece ya la edificación 2. Así sucesivamente hasta concluir todas las edificaciones que tenemos en nuestro local educativo.
que, como repito, pueden ser de aulas, administrativos, polideportivos, baños o escaleras, toda aquella construcción que es independiente, separado de una de otra. Una vez que hemos completado todos los elementos estructurales, vamos a pasar a los no estructurales. Los no estructurales, igual seleccionamos el predio o terreno, y al seleccionar la edificación, en este caso hemos puesto una sola edificación, por eso que aparece 1. Si hubiéramos puesto 2 o 3 o 4, aquí aparecerían las 4 edificaciones y vamos a ir llenando una por una. Picamos la edificación 1 y nos aparece para llenar sus datos de no estructurales, que son, como vemos aquí, las puertas, las cerraduras, las ventanas con vidrio y los pisos. En este caso se refiere a los pisos del aula, donde hacemos uso cotidiano. Entonces nos pide la cantidad de pisos, no en niveles, sino la cantidad. Si hemos puesto que tenemos 4 aulas, entonces vamos a colocar en buen estado o en regular estado o en mal estado estas 4 aulas. Vamos a poner en regular estado las 4. La cantidad de puertas, si hay también en regular estado o en buen estado. ¿Cuántas puertas tienen? Normalmente 2 puertas por ambiente, serían 8 puertas. Y las cerraduras de estas puertas, de las 8, o las chapas que tiene cada puerta. Entonces también en regulares, en este caso llenamos como regulares, o puede ser en malas o puede ser en buen estado. Luego la cantidad de ventanas, normalmente también 2 o 3 ventanas por ambiente, vamos a poner el total 8 ventanas, y cantidad de ambientes con vidrios. Entonces vamos a poner la cantidad 4, que puede ser en buen estado, en regular estado o en mal estado. Entonces, una vez que hemos llenado todos los datos, vamos a poner guardar, y en este caso ya no tenemos más edificaciones, porque si hubiéramos tenido más, continuamos aquí y aquí nos aparecerían edificación 2, 3, 4 y vamos a ir llenando una por una de las edificaciones que hemos indicado hasta concluir todas. Luego pasamos ya a los servicios básicos, donde vamos a registrar cómo están nuestros servicios de agua potable y alcantarillado, tanto de la localidad como de local educativo. Nos preguntan, ¿la localidad tiene acceso al servicio potable? Normalmente sí tiene. Si tiene acceso al alcantarillado también. Si tiene acceso a energía eléctrica, telefonía, no, en algunos casos sí, en algunos casos no. Y si tiene internet. Igual nos pide en la otra columna para el colegio o local educativa. ¿Tiene agua potable? Sí o no. ¿Tiene todo de lunes a viernes? Vamos llenando los datos que nos pide. ¿El local educativo tiene servicio de alcantarillado? Sí. ¿Tiene servicio de energía eléctrica? Sí. ¿Tiene telefonía? Si el pueblo no tiene, probablemente tampoco tenga el colegio. Y si tiene internet, también si tiene o no tiene. Y nos preguntan de dónde procede estos servicios. Normalmente desplegamos la ventana y nos da algunas opciones, como red pública, un pilón, un camión cisterna, pozo, río, otro no tiene. Entonces, normalmente, si el pueblo tiene red pública, posiblemente es red pública, colocamos red pública. Y igualmente el desagüe también de la red pública y la energía eléctrica también de la red pública. Porque puede ser que nuestro alcantarillado no esté conectado y tengamos tanque séptico, pozo de tratamiento, pozo sin tratamiento o una zanja filtrante, diferentes posibilidades de cómo está nuestra conexión de desagüe. En este caso dejamos República y colocamos guardar. Luego pasamos ya a los tanques elevados, cisternas, bebederos. ¿A qué se refiere un tanque elevado? Son sistemas que podría ser de fibra de vidrio, podría ser de concreto, que nos permiten conservar el agua un determinado tiempo. Seleccionamos el predio, que es el terreno, y si tenemos tanque elevado o cisterna, colocamos añadir,
y nos despliega una ventana para llenar los elementos. Si es tanque, nos va a preguntar acá si es tanque o cisterna con bomba. Tanque elevado es cuando está en una columna o está sobre el techo. Y cisterna con bomba es aquella cisterna a veces que tenemos en el piso de concreto y bombeamos el agua para que puedan funcionar los aparatos sanitarios. Entonces vamos a poner tanque elevado y el estado de conservación. Cómo está nuestro tanque, de repente algunos son nuevos, está sin daños o con fisuras leves o moderadas. En cuanto al largo, ancho y alto, normalmente es para determinar el volumen que tiene este tanque o cisterna. Si es uno de fibra de vidrio, mayormente de 1.3 metros cúbicos, pues estimamos y lo colocamos 1 metro de largo por 1 metro de ancho por 1.3 de alto, que nos da el volumen de 1.3. Si tenemos más tanques, ponemos añadir, y si no, ya ponemos guardar. Pero previamente acá nos preguntan si tiene bebederos. ¿Qué son bebederos? Son aquellos sistemas de agua donde el alumno directamente puede beber. Mayormente no tienen los locales educativos, salvo algunos modernos o algunos locales privados que sí tienen un bebedero directamente para que los estudiantes puedan tomar el agua directamente. Entonces ponemos no, y ahora sí ponemos guardar, y pasamos al otro ítem, que son los servicios higiénicos. Este es importante para ver cómo está y qué se requiere hacer para mejorar nuestros servicios higiénicos. Entonces ponemos seleccionar, este es el terreno, predio 1, y las edificaciones. En este caso nos sale una sola edificación, pero si hubiéramos puesto varias edificaciones, van a salir igual que en los no estructurales, todas las edificaciones que hayamos llenado, picamos en uno y por defecto nos sale edificación por edificación, donde nos pregunta si tiene urinarios individuales. Estos urinarios individuales son aquellos de uso, como su nombre lo indica, individual, que mayormente son de losa y se colocan en las paredes. Y también nos pregunta si tiene cantidad de urinarios corridos. Urinarios individuales mayormente no tienen, pero vamos en este caso a colocar que hay 2. Y un urinario corrido, que son aquellos de mayólica que se hacen en el piso para varios alumnos. Luego nos pide los inodoros. ¿Cuántos de adultos tenemos? Vamos a poner 2. Y del total, ¿cuántos son para adultos con discapacidad? Si no tenemos especialmente con discapacidad, ponemos 0. Y igual para niños también nos pide cuántos inodoros tenemos y cuántos son para discapacidad. Ponemos 0. Y del total de estos 5 que hemos colocado, dice cuántos tienen función de descarga, o sea, cuántos están habilitados o están en servicio. Vamos a colocar los 5. Llenamos todos estos datos y ponemos guardar. En este caso, como repito, hemos puesto una sola edificación, pero puede ser que haya 2 o 3 edificaciones que tienen servicios higiénicos y hay que llenar uno por uno hasta concluir todas las edificaciones que hemos registrado. Luego vamos al cerco perimétrico. Igualmente seleccionamos el terreno 1, hemos puesto un solo terreno, y colocamos añadir. Aquí nos aparece una fila para llenar los datos de los linderos o perímetro del terreno. Podemos seleccionar en el lindero y nos aparecen 4 opciones: frente, derecho, fondo, izquierdo, que son los 4 lados de un polígono que es el terreno. Y empezamos con el frente, que es la parte frontal. ¿Cuánta longitud tiene en este terreno? Tiene 30 hacia el frontis. Si tiene cerco o no. Si tiene cerco, nos va a preguntar de qué material es. Puede ser de ladrillo, de malla, de adobe. Y si ponemos no, ya no nos va a preguntar nada porque ya no hay que contestar. Vamos a colocar sí. Entonces colocamos de ladrillo y nos pregunta el estado de conservación, con fisuras, agrietamiento o colapsado, si que queremos para que se remodele o se cambie el cerco, ponemos agrietado o colapsado. Y luego vamos a seguir añadiendo el otro lado
Sale ahora, nos toca el lado derecho entrando. Igual vamos a colocar 40 metros. Eso es de acuerdo a la minuta o escritura si tenemos, o algún plano perimétrico que tuviéramos en la escuela, o simplemente aproximado con las dimensiones que los padres de familia pueden conocer, o si tenemos un documento de registrar, allí están los linderos. Entonces, en este caso ponemos no, entonces no nos va a pedir nada más. No tiene cerco perimétrico, significa que no tiene construcción en ese lado. Luego continuamos, añadimos y ahora vamos para el fondo o la parte posterior del terreno y igual colocamos 30, pensando que es un rectángulo, y luego ponemos que sí tiene en este caso cerco perimétrico y le ponemos que es una malla metálica y también está muy mal efectuada. Ponemos luego añadir el último punto, el lado izquierdo entrando, y vamos a poner 40 también para que sea regular nuestro terreno. Tampoco no tiene cerco perimétrico. Una vez que hemos llenado, ponemos guardar y ya dice ha sido guardada correctamente. Cuando estamos llenando, no necesariamente tenemos que llenar todos los ítems en un solo momento, porque recuerden que a veces para conseguir esos datos necesitamos ubicar algunos documentos y podemos seguir llenando al siguiente día o más tarde o después de varios días. Ya la información que hemos guardado no se borra, queda allí registrada y va hasta que nosotros podamos completar o finalizar la ficha. Luego vamos a áreas libres. Igualmente es el mismo terreno, seleccionamos uno y ponemos añadir y nos da algunas opciones del área libre, como son jardines, patios, circulaciones. Hay en algunos casos crianza de animales o huertos, cultivos. Entonces vamos a ir llenando uno por uno. O en todo caso, si solamente tenemos patio, colocamos el largo por ancho y el área total. Bueno, en este caso vamos a ir, son unos datos cualquiera. Entonces, en este caso son 20 por 30, 600 metros de patio. ¿Quién lo ejecutó? Si es que es de concreto, ponemos, puede ser la PAFA también, o puede ser la municipalidad o el gobierno local, y en qué año lo construyeron, ¿no? Entonces, ya está. Y cómo está la construcción o el patio, si es de cemento, si que está en buen estado o en regular estado. Si tenemos más áreas libres, tenemos áreas de crianza o en este caso a veces tenemos espacios de cultivo o jardines, entonces colocamos un espacio de cultivo igual su área, puede ser también 25 por 20, qué sé yo, entonces son 500. Y quién lo elaboró, que es la PAFA o los mismos estudiantes, en qué año también, y el estado en que está, puede ser en buen estado. Entonces, una vez que hemos completado todas nuestras áreas libres, colocamos guardar. Y así se sigue guardando. Y luego losas deportivas. Igual seleccionamos nuestro terreno, uno que es nuestro predio, y añadir, y nos da igual si que tenemos losas deportivas. Si tenemos losas deportivas, vamos a llenar. Y si no, no va a interferir, colocamos simplemente guardar, porque no tenemos ninguna losa deportiva. Es aquella que ya tiene por lo menos sus dimensiones reglamentarias para subir o hacer deporte, o techada o tiene sus graderías. Si no tiene, colocamos, no simplemente no llenamos nada y ponemos guardar y no va a interferir. Y pasamos luego ya al ítem 7, que son si es que están construyendo o interviniendo actualmente en nuestro local educativo. En este caso, si colocamos sí, es porque vamos a seleccionar quién está construyendo, como vemos cuando se despliega el listado, puede ser el gobierno nacional, el gobierno regional, la PAFA. Entonces, vamos llenando si el gobierno regional está construyendo, entonces nos va a preguntar
qué están construyendo, si tiene estudios, si tiene expediente técnico, a qué área está interviniendo, nivel primaria, secundaria. Pero si no tuviéramos esto, entonces no llenamos, no va a haber problema si no tenemos acceso a la información. Pero si tenemos, es preferible llenar para saber exactamente que nuestro local está siendo intervenido recientemente. Y si no está interviniéndose o no están construyendo, ponemos no y no vamos a tener que llenar nada más. Y si están haciendo acciones de mantenimiento, porque normalmente nos asignan un presupuesto cada año. Entonces, ponemos guardar. Se ha guardado correctamente. Y luego dice, nos pregunta si hay intervenciones o han construido o han efectuado algunas construcciones en los últimos 5 años dentro del local educativo. Si es que tenemos conocimiento y ponemos sí, nos va a preguntar al añadir qué es lo que han construido, igual que el caso anterior. Pero si no hay ninguna construcción, simplemente colocamos no y no necesitamos llenar nada más y ponemos guardar. Luego vamos a ver el punto 3 del 7 que nos dice si hay necesidad de intervenciones de infraestructura en nuestro local educativo. Si ponemos sí, nos va a desplegar una ventana para llenar qué tipo de necesidad necesitamos. De repente servicios higiénicos, de repente más aulas, o de repente una escalera, o que sea un comedor. Y vamos a describir acá un poco para tener idea de la necesidad de nuestro local educativo. Caso contrario, ponemos no, porque recién han construido y está completo nuestra infraestructura, no necesitamos nada más, y ponemos guardar. Finalmente, nos preguntan módulos prefabricados o módulos educativos. Esto se refiere a los módulos prefabricados que se colocan temporalmente o en forma definitiva para el caso de prevención de desastres o de riesgo o construcción o intervención de nuestro local. Si colocamos sí, nos va a preguntar quién nos habilitó, gobierno regional, gobierno provincial, APAFA, entidades cooperantes, y cuántos módulos nos han instalado, en qué año lo instalaron y con qué fin. Aquí desplegamos el fin y nos dice por emergencia, por contingencia frente al proyecto cuando están construyendo, o en algunos casos Proliet está colocando módulos prefabricados permanentes que son metálicos y van a tener una duración mayor de 15 años, que es muy importante para aquellas instituciones educativas al menos que tienen poco alumnado en caso de iniciales o primarias. Y el estado de conservación, buen estado, regular estado, mal estado o no conoce o no especifica. Entonces ponemos guardar y finalmente vamos a llenar los anexos. Los anexos es muy importante porque si no, no va a cerrar la ficha. Aquí nos piden bastantes anexos, entre ellos tenemos el primero que es un acta de compromiso, que primeramente hay que descargar el formato si es que no lo tenemos, pero si tenemos en físico la ficha, nos han alcanzado la ficha, allí está ya un formato, que es este de acá, que lo descargo y es un acta de compromiso, que lo llena el director o la persona que ha llenado los datos para verificar o certificar que los datos son correctos y corresponden al local educativo. Dice el nombre del director, con DNI y la institución educativa y la firma. Aparecen 3 firmas porque podría ser que hay 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, con directores diferentes. Pero en este caso, si hay uno solo, firma uno solo y los otros quedan en blanco. O si hubiera 3 niveles, es suficiente que firme uno, que es la persona responsable de llenado de los documentos. Luego tenemos el croquis de localización, que es el anexo 2. Igual, al descargar el formato, nos va a descargar una hoja en blanco, cuadriculada, donde vamos a hacer un croquis, no es un plano, es un croquis de la ubicación del local, referido a las calles o referido a si está
en zona rural, referido a alguna carretera o camino o río, para saber dónde está ubicado el local. Y si tuviéramos un planito, a veces UGEL nos envía un plano o la D de la ubicación o de la distribución de nuestros ambientes local educativo, ese lo fotografiamos o lo escaneamos y lo subimos donde dice cargar archivo. En el anexo 3 es el informe de riesgo, que al llenar el punto de vulnerabilidad hemos puesto que sí tiene informe de INDECI. Ese informe es el que lo cargamos en este punto, cargar archivo. Una vez escaneado, cargamos el archivo. Si hemos puesto que no tiene informe, no es necesario cargar nada. Y luego ya viene un registro fotográfico, que nos recomiendan que las fotos no deben ser mayores a 12 megabytes, porque son muy pesadas y no va a cargar el archivo. En todo caso, si tenemos este tipo de fotografías muy pesadas, lo convertimos a Word o PDF y sí vamos a poder cargar el archivo. Nos va a pedir una foto del frontis, panorámica, el documento registral, si hemos puesto que sí tiene saneamiento, si no, no hay problema. Y el 4 dice aula representativa cuyo sistema estructural es pórtico de concreto. Pero ¿qué pasa si mi local es de adobe, no es de acero, no es de concreto? No interesa, no importa, nos obviamos la descripción y subimos las fotografías, 2 fotografías de lo que realmente es nuestra construcción. Si es de adobe, subimos de adobe. Y acá, en el otro caso, si nos piden de acero, madera o adobe o quincha, igual forma. Lo importante es que llenemos los espacios con nuestro material real de infraestructura, las 4 fotografías. No hacemos caso omiso a la descripción y llenamos con lo que tenemos en nuestro local. Cuando nos dice elementos no estructurales, hemos visto que se refiere a puertas, ventanas, pisos, cerraduras, también podría ser los baños, instalaciones eléctricas o sanitarias. Cualquiera de estas fotografías que hemos considerado en nuestro informe, vamos a ir cargándolo. Acá necesario 2 fotografías, suficiente. Simplemente estos archivos son para verificar que nuestros datos son correctos y son reales y que pertenecen a nuestro local educativo que estamos declarando. Igual el cerco perimétrico, una fotografía. Si no tengo cerco perimétricos, es un terreno baldío o no tiene muros todavía, simplemente una fotografía indicando que no se ve el muro, ¿no? Se verá el área, espacio abierto, y de todas maneras lo cargamos el archivo. Si no tuviéramos mucha fotografía, porque el caso, por el actual momento coyuntural que tenemos la pandemia y no puedo de repente todavía asistir presencialmente a tomar las fotografías, y tengo solamente algunas o a través de algún profesor o padre de familia puedo conseguir las fotografías, las que tengas, por lo menos una de cada uno, y lo repito para que me permita cumplir con todos los anexos que me pide el archivo. Una vez que hemos cargado todos los archivos, vamos a colocar y a finalizar la ficha. En la parte superior izquierda vemos un icono de finalizar. Si yo en este caso, como no he cargado y coloco finalizar, no he terminado, me va a decir que me falta registrar todos los archivos y me falta o colocar una edificación por lo menos. En este caso la edificación sí lo he hecho, pero los archivos no están cargados. Entonces, mientras no cargue todos los archivos, no voy a poder finalizar la ficha. La información no la pierdo, está allí hasta que yo complete todos los datos y recién cuando tengo todos los archivos cargados, me va a permitir finalizar ficha y me va a salir el mensaje: su ficha ha sido enviada satisfactoriamente, como vimos en el primer caso. En ese momento, los datos que hemos registrado se bloquean y ya nadie puede modificarlo, salvo una autorización de IPLAN a través del teléfono o del correo que figura en la ficha para poder desbloquear o habilitar nuevamente la ficha y corregir o actualizar los datos que queremos registrar nuevamente. Eso es rellenar la ficha
es bastante simple. Tenemos en cada uno de los ítems algunas ayudas. Por ejemplo, vamos a ver aquí, hay un signo de interrogación que nos dice qué significa o en qué consiste cada uno de los conceptos. El terreno plano, cuando el terreno tenga nula o leve inclinación. Y así, en todos los ítems tenemos estas ayudas para poder comprender o conocer de qué se trata cada una de las preguntas. Bueno, eso es lo más importante de la ficha. Si hubiera alguna consulta o si hubiera alguna información relevante o importante que tengamos que hacer, más no duden en llamarnos. Estamos aptos para apoyarlos a llenar la información y a continuar tener todos los datos actualizados en nuestra base de datos. Lo más importante, como se decía, es aquellos locales educativos que tienen información no actualizada, que es del censo, y por lo tanto, o aquellos que no tienen ningún tipo de información y por lo tanto no puede evaluarse su estado actual de conservación. Cualquier pregunta, estamos para atenderla. Les agradezco por una exposición muy rápida, por el tiempo que tenemos, muy corto, y ya individualmente a cada uno, si tuviera algún problema en el momento llenado, me llama al teléfono que está en la ficha para poder atenderlos. Muchas gracias. Sí, gracias Segundo por la explicación. Yo sé que varios directores tal vez tienen consultas, pero como indicas Segundo, no sé si puede responder algunas consultas que sean cortas, precisas, ¿no? Sí, correcto. Sí, la mano levantada con Elizabeth Muñoz, por favor, tu consulta. Hola, Elizabeth. Bueno, entonces, en todo caso, Perpetua Rojas, por favor, su consulta. Buenas tardes, señora. Solamente quería consultar sobre el usuario y contraseña que no pude escuchar porque se me fue el internet. Sí, al abrir la plataforma ahí le indica el usuario y la contraseña es el número del código de local. Les repetimos el mismo número de código local del que queremos actualizar y se abre la ficha. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Le habla la directora encargada del Instituto Superior, Fray Ángela Sagra Murillo de Puerto Bermudas. Ante todos, muy buenas tardes. La maestra Elizabeth Muñoz Jiménez, justamente era la pregunta. Gracias, ¿verdad?, por podernos implementar, que es importante, y ya estaremos haciendo llegar dicho documento en debido momento. Buenas tardes, gracias. Cualquier duda, por favor, estaré llamando al número que están poniendo en el documento. Buenas tardes. Sí, correcto, no estamos para atenderlo. Sí, acá Buenas, pregunta. Sí, Delmira Durán, adelante, por favor. buenas tardes. Yo quería hacer la pregunta. Mire, generalmente se ha hablado de la educación básica. Los ejemplos que nos están dejando es en educación básica, pero esto va a alcanzar a educación superior también. Claro, la ficha es la misma, no, porque lo que interesa es evaluar el estado de la infraestructura, sea educación básica o cuando nosotros en los códigos modulares allí ya vienen por defecto de estadística. Cuando es básica va a ser los códigos modulares de inicial, primaria o secundaria. Vamos a ir llenando o registrando una por una, pero la infraestructura es la misma, es una sola, el punto 4, el punto 5, el punto 6 es igual para todas las instituciones educativas. Muchas gracias. Sí, la siguiente, por favor, Flor Lirio. Muy buenas tardes, profesor Segundo. Más que consulta, quisiera pedirle que por favor, no sé si nos pudiera compartir la grabación de toda la capacitación, por favor. Sí, ha sido grabada, o sea, con la señorita Milagros, ella les puede pasar a sus correos
porque está grabada la disertación. Y si hubiera algún problema adicional, me llama por teléfono y yo le puedo enviar algún protocolo o alguna ayuda para llenado directamente. Sí, Muchísimas gracias. No sé si pudiera colocar su número, por favor, en el chat. Sí. Exactamente. En el chat ya está el número. Sí, ahí lo pueden visualizar. Ya está colocándose en el chat. Sí, el número y el correo. Sí, el número y el correo. Para cualquier consulta. Una consulta. Sí, buenas tardes. ¿Cómo es que conseguimos el número o código de local? Nosotros solamente trabajamos con el código modular del instituto. No. Toda creación de una institución educativa, lo primero que tiene es un código local. Eso, en todo caso, o usted entra a Scale en Google, o Scale, donde están todas las instituciones educativas, y colocando el nombre de su institución educativa, ahí están sus datos, tanto de códigos modulares como de código local, registro de matrícula, su ubicación. Allí encuentra toda la información de su local educativo. Scale. Gracias. Scale Minedu. Buenas tardes, señor Jorge. Dígame. Saluda a un trabajador del Gustavo Allende y Avería de Tarma. Por encargo de mi señora directora, está ocupadita, he tratado de participar y quería que me diga hasta cuándo tenemos la posibilidad de entregar las fichas. Sí, nosotros como DIPLAN, esta es una plataforma permanente que actualizamos todo el tiempo porque interesa tener todos los datos de todos los locales actualizados. Se hace la evaluación del ranking de prioridad de inversiones 2 veces al año, normalmente en junio y en diciembre. La última hemos hecho en diciembre, que ha sido ya socializada con todas las UGELs y las unidades ejecutoras o formuladoras para que puedan programar sus inversiones. Y la próxima vamos a efectuarla posiblemente en el mes de julio. Así que tenemos el tiempo disponible y suficiente para llenar toda nuestra ficha o actualizar nuestros datos. Muchas gracias, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, ¿me escucha? Sí, dígame, te escucho. Sí, ingeniero Segundo, muy buenas tardes. Un poquito tarde ingresé por tema de conectividad, entonces, ¿cuál es la plataforma en que nosotros vamos a tener que cargar la información? Claro, esa plataforma vamos a ponerla en correo también, en el chat, pero normalmente es con si usted toma nota, el TIGOV, T-I-G-O-V. En Google entramos hay un buscador TIGOV, T-I-G-O-V, y por defecto le aparece plataforma de registro de información Minedu. Allí está la ficha. En el chat se está colocando los datos. Gracias. Bien, Segundo, César, nuestros amigos de la Dirección de Planeamiento de DIPLAN, muchísimas gracias a los institutos pedagógicos que han participado en esta reunión virtual corta, pero muy sustancial, muy importante. Ya César ha dicho la importancia de poder contar con esta ficha. Ya Segundo ha mostrado su total disponibilidad a poder absorber las dudas o las consultas que ustedes pudiesen tener respecto a la grabación de esta reunión. Ya nosotros estamos coordinando con nuestra área de comunicaciones para que puedan sistematizar la reunión y se pueda colocar el link en el portal de la DIFOIT. Igual por correo electrónico y a través de WhatsApp que se tiene con todos los directores se va a compartir, digamos, ese link. El día lunes ya va a estar disponible esta presentación para que ustedes la puedan tener y la puedan volver a revisar en caso así lo deseen, ¿no? También tienen los teléfonos y los correos que se les ha precisado en el chat.
Bueno, yo soy Charo Sotelo, coordinadora de aseguramiento de la calidad en la DIFOID. Les agradezco mucho su participación. El director Ernesto Lano también está atento a esta reunión, no ha podido participar, pero nos encontramos aquí en la oficina y él ha estado a mi costado pudiendo mirar y apreciar también la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias Milagros por la organización. Milagros es especialista también de la coordinación aseguramiento de la DIFOID. Te agradezco por las coordinaciones y nuevamente a los amigos del Plan La Coordinación. Muchas gracias, buenas tardes. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.